Vamos a hablar de un proyecto de ley, el 157, que involucra a la tierra, las pequeñas propiedades que pueden pasar a ser consideradas medianas propiedades. ¿Qué quiere decir esto? ¿Desde cuándo se viene tratando esta ley? ¿Es una iniciativa nueva, de hace tiempo? ¿Qué modificaciones tuvo? Y para hablar de esto nos acompañan dos entrevistados. Está Wilbert Vilca López, sociólogo experto en resolución de conflicto de tierras, a quien le agradecemos mucho la gentileza. ¿Cómo está, Wilbert? Buenos días, bienvenido. Muy agradecido con su espacio, Diego, y a su orden. Y también nos acompaña Pablo Solón, de la Fundación Solón. ¿Cómo está, Pablo? Buenos días, Diego Montaño lo saluda. Está, creo, silenciado el micrófono de Pablo. Ahora sí, Pablo, disculpe. Ahora sí lo escuchamos. Sí, un saludo y aquí estamos para conversar sobre este tema. Bien, hablemos un poco, por favor, Wilbert, respecto a este proyecto de ley 157. La anterior semana, o en realidad hace 2 semanas ya el Senado aprobó, pero muchos decían, no, esto fue aprobado hace tiempo y sufrió ciertas modificaciones. A ver, usted que ha hecho el seguimiento a este proyecto de ley, ¿nos puede contar cómo fue la línea de tiempo? Bueno, ¿en qué consiste primero la certificación que el INRA estaría otorgando cuando se promulgue la ley? Usted es un pequeño productor, pequeño propietario de 15 hectáreas y usted pide al INRA que le otorgue un certificado. El INRA le va a dar un certificado indicando que su propiedad es ahora mediana propiedad, pero en superficie sigue siendo pequeña propiedad porque no crece, no aumenta. Para ese trámite ya se aplicó a partir del 31 de agosto del 2020 mediante decreto 4320 con la señora Áñez. Ya estaba aplicándose esta conversión de la pequeña propiedad a la mediana propiedad. ¿Y esto en qué influye, en qué afecta o en qué beneficia? Bueno, a un principio es atractiva los objetivos del proyecto, porque promete a que el pequeño productor pueda acceder al crédito, porque con la condición de derecho propietario que tiene con pequeña propiedad, no accede al crédito bancario. Entonces, cuando el pequeño productor recibe esta certificación de mediana propiedad, ¿no?, ya podrá acceder al crédito bancario. Y esta cuestión es realmente muy atractiva y es por eso que los propios dirigentes de las interculturales han sido los que han abanderado que se apruebe este proyecto de ley en 2023. Y el 2023 fue considerado, el 2024 en septiembre fue aprobado en la Cámara de Diputados para ser revisada en la Cámara de Senadores. Solo que en la Cámara de Senadores sufrió una casi total transformación del contenido del proyecto de ley aprobado en diputados. ¿Cuándo fue la modificación en Senado? El 2024. 2024. 2024. Hicieron en realidad recibieron la propuesta de la Confederación Nacional del Agropecuaria, la CONFEAGRO. Y la CONFEAGRO es la que propuso un nuevo proyecto de ley modificando a esa ley que había aprobado diputados. Y lo toman como base principal esto, el Comité de Tierra del Senado y también la propuesta de la Federación de Ganaderos del Beni. Es decir, Federación Ganaderos del Beni, CONFEAGRO y la reposición de la señora Sentarrec, senadora Sentarrec, fue la que transformó todo el proyecto de ley aprobado en diputados. Ahora vamos a entrar en detalle en la línea de tiempo, pero acá el licenciado Vilca resaltaba esto que dice, puede ser atractivo para los productores el tema del crédito. Ese puede ser, me da la puertita a preguntar si hay algo negativo también para los productores, Pablo. Sí, muchas gracias.
El tema es que la pequeña propiedad, según la Constitución Política del Estado, el artículo 394, es inembargable. O sea, no puede ser hipotecada y por lo tanto, si uno no paga el crédito, embargada por el prestamista o por el banco. Y eso lo dice la Constitución, porque considera la Constitución que la pequeña propiedad es un patrimonio familiar. Esto lo reitera la ley INRA. Lo que está proponiendo este proyecto de ley 157 es que la pequeña propiedad pueda ser embargada. Lo único que tiene que hacer es cambiarse de nombre, pero no cambia nada más. Entonces, está utilizando un subterfugio para vulnerar algo que establece la Constitución Política del Estado. Porque la Constitución Política del Estado, reitero, dice, la pequeña propiedad es inembargable. Y eso es lo que quiere modificar. Ahora, ¿está establecido en algún lugar cuál es la diferencia o las dimensiones de una pequeña propiedad o una propiedad mediana? sí, dependiendo de que si es agrícola o ganadera, estamos hablando de hasta 50 hectáreas para una pequeña propiedad, dependiendo un poco de la región, hasta unos 500 hectáreas para una mediana propiedad, y de ahí hasta, dependiendo si es ganadera o agrícola, 2.000, 5.000 hectáreas para una propiedad empresarial. El proyecto original que se aprobó en la Cámara de Diputados el año 2024 decía una barbaridad todavía mayor. Decía la conversión de la pequeña propiedad en mediana propiedad o propiedad empresarial. O sea que la pequeña propiedad podía convertirse hasta en propiedad empresarial. Pero era fundamentalmente un cambio de nombre porque no cambiaba la sustancia. Ahora, en el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados, se establecían algunos requisitos para que se pudiera dar esta conversión. En cambio, en el proyecto que ha sido aprobado hace un par de semanas en la Cámara de Senadores, ya no hay requisitos. Lo único que tiene que haber es la solicitud del pequeño propietario y el INRA, sin trámite mayor, así lo dice el proyecto de ley, en 10 días tiene que aprobar la conversión de esta pequeña propiedad en mediana propiedad. Ahora, ¿cuáles eran los requisitos que habían en el proyecto original de la Cámara de Diputados? Fundamentalmente eran dos. Uno, planteaba de que tenía que demostrar esa pequeña propiedad que tenía una capacidad de producción que estaba en crecimiento y que por lo tanto ese era uno de los requisitos para convertirse en propiedad mediana. Y el segundo requisito era que si quería convertirse, tiene que pasar por un proceso de verificación de la función económica social. Aquí hay que recordar que según la Constitución Política del Estado y la ley INRA, solo la mediana propiedad y la propiedad empresarial requieren cumplir con el requisito de la verificación de la función económico-social. Entonces, el proyecto de diputados decía, hay que verificar el cumplimiento de la función económica social si quiere convertirse en propiedad mediana. En cambio, la actual dice, no hay que verificarle por 10 años. O sea, prácticamente uno pide convertirse y se convierte, así sea que esa pequeña propiedad haya, por ejemplo, deforestado ilegalmente todo un bosque en las hectáreas que tenía, no se le verificará la función económica social. Licenciado Vilca, en estos apuntes que dice Pablo respecto a, por ejemplo, esta modificación a ser una tierra considerada mediana, por lo tanto puede acceder a créditos, puede empeñarla y también pueden embargarla. El riesgo acá es que pueden estar sentenciados algunos pequeños productores a ser absorbidos por productores más grandes,
por la banca o por dónde viene el riesgo? Reforzando el criterio de Pablo, esta ley les hace renunciar a sus derechos constitucionales a los pequeños productores, porque le está diciendo que de forma obligatoria, voluntaria y expresa y una declaración jurada, solamente usted expresa de que quiere transformar su pequeña propiedad en mediana. Le van a hacer renunciar su derecho constitucional protegida a la propiedad agraria. Otra, está muy clara cuáles son las intenciones del proyecto de ley de la Confeagro. La Confeagro dice que el 93% de los títulos entregados en todo el país corresponden a la pequeña propiedad. Entonces tenemos ahí una grande población potencial cliente para banca privada. Entonces esto es una propuesta muy rentable a futuro para la banca privada. Entonces ellos están afilándose ahí tal como lo hicieron en la década del 90. En la década del 90 lo mismo hicieron con la banca, hizo para fortalecerse después del quiebre de la banca privada anterior. Ese mismo modelo se está aplicando ahora para ocuparse con los pequeños productores. Ojo, pero tampoco va a beneficiar a las parcelas que están en Yayagua, en Achacachi. Esto es estrictamente para las zonas donde circundan las grandes propiedades empresariales. Eso es muy peligroso. Es decir, el oriente boliviano. El oriente boliviano. Y la propuesta de ley que llegó a la Cámara de Diputados desde el Ministerio de Tierras no informaba muy bien cuestiones estadísticas, dónde se está ubicando, localizando las pequeñas propiedades que van a ser beneficiadas con esta ley. Es muy ambigua, no establece la estadística completa, ¿no? A ver, licenciado Vilca, el 2023 sí, arranca este proceso en diputados. El 2 de agosto. 2 de agosto. Va al 24, el Senado hace modificaciones sí, y devuelve a diputados, porque es Cámara Revisora. No, ya llegó a la Cámara Revisora, solo que como se terminó la gestión de la Asamblea Legislativa, se quedó quieta ahí, no se concluyó de aprobar en la Cámara de Senadores la última versión del proyecto de ley. Y el 20 de noviembre del pasado año, don Branco Marinkovic lo repone esa ley para la nueva discusión y luego baja a al Comité de Tierra. En la Comité de Tierra ya se sustancia la propuesta de la Confeagro, se sustancia la propuesta... Se vuelve a modificar todo lo del 24. Ahí es la última versión que fue aprobada ya el pasado miércoles en la Cámara de Senadores. ¿Y eso debe volver a diputados? Ahora está volviendo. Claro. ¿Sí? Y ahí debe darse finalmente la sanción. Exactamente. ¿O no? Y es más probable, en su integridad se va a aprobar. Es más probable. Es realmente preocupante la situación del recorrido que está yendo este proyecto de ley. Pablo, ante este escenario, usted hacía unos apuntes, que estaría esta ley en contra de un artículo de la Constitución, por lo tanto, ¿sería pasible a un recurso de inconstitucionalidad? Desde mi punto de vista, sí, porque la Constitución dice la pequeña propiedad es inembargable. Y lo que están haciendo es bajo un subterfugio de decir, bueno, ahora ya no le vamos a denominar pequeña propiedad, pero no cambia nada más. Ahora le vamos a denominar mediana propiedad, pasa a ser embargable. Entonces, estoy violando la Constitución, estoy yendo en contra de la norma. Yo creo que es fundamental que esto se discuta, porque ¿cuál es el peligro, no? Esto va a llevar a un nuevo proceso de reconcentración de la tierra. Muchos pequeños propietarios, con la esperanza de producir más, van a obtener créditos, se van a prestar, no van a poder pagar esos préstamos, esos créditos, y de repente van a tener que entonces entregar su tierra a los bancos o a los prestamistas que les han prestado ese dinero. Y ahí empieza un proceso de reconcentración de la tierra.
Este es el gran peligro. Por eso es que la Constitución dijo, la pequeña propiedad, así como el solar campesino, no son embargables. Es un patrimonio familiar. Porque si le empezamos a quitar, a poner en el mercado esto y a reconcentrar la propiedad, pues vamos a tener una situación como la de Paraguay. Y en Paraguay, ¿qué situación tenemos? ¿No? Porque algunos Pablo, candidatos hablan, Paraguay sí. es la gran alternativa. Justo Y Paraguay, esa es una pregunta porque resulta que yo he escuchado últimamente que la panacea de todo es Paraguay, o sea, es el modelo de impositivo, el modelo de país. ¿Qué pasa en Paraguay? A ver si nos puede contar Pablo. bueno, Paraguay es el país que tiene la más injusta distribución de la tierra en Sudamérica y creo que a nivel mundial. ¿Ah? Estamos hablando de que un 5% de los propietarios en Paraguay son dueños del 95% de la tierra. O sea, la tierra está hiperconcentrada en un 5% de las unidades productivas. Tenemos en Paraguay alrededor de 300.000 familias de campesinos sin tierra. Entonces, ¿cómo se produjo esta situación en Paraguay? ¿Cómo fue que ahí las comunidades indígenas, guaraníes y otros pequeños campesinos perdieron su tierra? En parte fueron desalojados por la dictadura, pero en parte por estas lógicas del mercado que llevaron a que a lo largo de unas cuantas décadas, pues los más poderosos, los que más recursos económicos tenían, se fueron apoderando de la tierra y despojando a estas comunidades, a estas familias de pequeños propietarios. Nos comentaba acá, mientras hacía su intervención, Pablo, que en Brasil la situación igual es dramática en torno a la tierra. Y quién sabe es mucho peor que en Paraguay, porque, por ejemplo, la corporación Mónica, que también trabaja en Santa Cruz, Mónica, son socios de Maggi. Y los dueños de Maggi son los parlamentarios ruralistas del Brasil que son ultrapoderosos y siembran soya hasta 450.000 hectáreas solo en un solo lugar. Entonces, la concentración de la tierra en realidad es mucho más descomunal en los países vecinos que lo nuestro, porque por lo menos en lo nuestro tenemos una alta población campesina que está produciendo y está garantizando la seguridad alimentaria, y eso está en riesgo en este momento. Hace un instante, mientras hablaba Pablo, ponían un cuadro que le pediría a producción que lo volvamos a poner. Esta es la estructura actual de la tenencia de tierras, parte de un informe que tenemos, y bueno, ahí está, empresarial mediana 16%, propiedad comunitaria 18%, las TCOs, las tierras comunitarias de origen, y las tierras indígena originaria campesinas 27%, tierra fiscal disponible 5%, fiscal no disponible 24%, y la pequeña propiedad, que es esta la que entra ahora en disputa con este proyecto de ley, 10%. El riesgo está en que ese 10% se vaya hacia, diríamos, el empresarial mediana del 16%. ¿Es eso lo que más o menos podría ocurrir? Pero aquí el problema no es la superficie, es su población. Es decir, aquí hay millones de campesinos en ese pequeño porcentaje de tierra. Y estos millones de campesinos, pequeños propietarios, van a ser vulnerables con esta ley, y lo peor es que tienen que renunciar su derecho constitucional, porque van a ir con una declaración jurada para decir: yo quiero ser mediano productor, dueño de esta pequeña, pero que se convierta en mediana propiedad. Y claro, haciendo de abogado del diablo, y si quieren acceder a crédito, ¿por qué no hay posibilidades de crédito? Ahí está el problema. El Estado, es decir, a través de la Cámara de Senadores, se está deshaciendo de su obligación estatal de proteger al pequeño productor, ¿no? de desplazar políticas de apoyo, a incentivo a la producción, le está otorgando esa tarea a la banca, a la iniciativa privada.
Porque eso lo dice la señora Senta Rec, lo dice Branko Marinkovic, porque ahora van a tener posibilidad de poder desarrollarse en sus propias parcelas. Es lo que están diciendo con mucho discurso atractivo para que los pequeños campesinos opten por esta vía. Y Pablo, puede ser que incluso manipulen para que abanderen el proyecto de ley. Pablo, en este sentido, claro, la pregunta es si los pequeños productores o quienes tienen pequeñas tierras necesitan créditos para tecnificarse y todo aquello, ¿por qué no se les otorga? Porque, claro, acá parecería muy interesante este proyecto, decir ahora la tierra que es mía, pero no la puedo poner como garantía, por lo tanto no me puede garantizar un crédito, no puedo crecer porque no tengo ese crédito. La pregunta es, ¿no se puede hacer algo al respecto? Claro que sí. Hay créditos en los cuales uno obtiene un crédito no embargando su propiedad. ¿Cuántos talleres tenemos aquí en la ciudad del Alto que obtienen un crédito y no necesariamente están embargando su pequeña propiedad urbana? El Estado y la banca privada, que recibe además recursos desde el Estado, tiene que generar líneas de crédito que no impliquen el riesgo de que el campesino, el pequeño propietario, pierda su propiedad. Lo que pasa es que aquí nos están metiendo una lógica de que si quieres tener créditos, tienes que aceptar que el único camino es embargar tu propiedad agraria, hipotecar tu tierra. Y si no pagas, pierdes tu tierra. ¿Quién se va a quedar con esa tierra? Los bancos. ¿Qué van a hacer los bancos con esa tierra? La van a vender. ¿A quién se la van a vender? ¿Nuevamente al pequeño propietario? No, se la van a vender al mediano, al grande, al empresario. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, en vez de encarar este tema, nos están haciendo una trampa, una triquiñuela constitucional. ¿Y cuál la salida? ¿Qué dicen desde los sectores productores, licenciado Vilca? ¿Hay alguna respuesta, un pronunciamiento? Porque más allá de algunas voces disidentes, algunas columnas de opinión, como la que usted publicó en El Animal Político, no tenemos mucho más, o por lo menos no hemos escuchado. Hace 3 días un congreso en el trópico de Cochabamba ya se pronunció enérgicamente rechazando y pidiendo que se archive en la Cámara de Diputados a este proyecto de ley, pero todavía manifestaciones aisladas. No se están pronunciando en su integralidad todas las organizaciones campesinas. ¿Por qué? Porque no estamos informados, muy poca gente accede al proyecto de ley en sí, a los antecedentes. Entonces, ¿cómo podemos en un país donde no fluye la información, ¿no? Manifestarnos? Entonces, ese es el mayor problema en este momento, y falta socializar cuáles son los reveses, como Pablo y yo lo estamos manifestando aquí, ¿no? Porque ningún dirigente campesino lo sabe. Yo fui el viernes a visitar a Santa Rosa en el Alto, no están informados los de la Federación Tupacatari. Recién el miércoles yo me voy a reunir con ellos un poco para conversar sobre este tema, pero fíjense, a estas alturas no se puede hacer nada. Todo ha ido trabajándose a silencio desde el 20 de noviembre con el señor Branco, y ya el pasado miércoles lo aprobaron en Senado en pleno. Y Pablo, ¿cuáles son, además de estos que ya tanto usted como Wilbert han advertido, cuáles son otros riesgos que podrían ocurrir de llegar a sancionarse y promulgarse, aplicarse esta ley? Bueno, yo creo que esta ley es solamente el primer paso, ¿no? Lo que realmente quiere el sector empresarial agropecuario es que, por un lado, empezar con la pequeña propiedad, pero dos, hacer la individualización de la propiedad colectiva y de las TCOs y de las tierras comunitarias de origen. Si se individualiza la tierra comunitaria, como están hablando, entonces la van a convertir también en pequeña propiedad, y esa pequeña propiedad se va a poder convertir en propiedad mediana. Todo esto está apuntando a desestructurar
las protecciones que existen a nivel constitucional, tanto de la pequeña propiedad como en un futuro de la propiedad comunal y de las tierras comunitarias de origen. Y a esto se suma otro tema que están hablando mucho, y es la reestructuración del INRA. Es más, algunos desde Santa Cruz proponen la eliminación total del INRA. Entonces, es cierto que el INRA ha cometido una gran cantidad de errores, de vulneraciones en muchos casos al dotar tierra a personas que realmente tienen la tierra solo para hacer tráfico de tierras, pero no tener un Instituto Nacional de Reforma Agraria transparente y que no esté agarrado por ninguno de los sectores sociales, porque durante el gobierno del MAS, ¿quién tenía más influencia en el INRA? Los sectores interculturales. Ahora, ¿quiénes quieren tener más influencia en el INRA? Los sectores empresariales. Tenemos que tener un INRA totalmente independiente de estos intereses sectoriales y que vele por lo que manda la Constitución. Wilber, Sí. ¿por qué es importante el tema de la tierra? Uno de repente en los centros urbanos dice, bueno, eso es algo que tendrán que arreglarlo, verán cómo se organizan, pero conociendo el terreno, el territorio, ¿por qué es importante que hablemos de la tierra? Es que la tierra es el fundamento de la existencia del capitalismo. ¿Por qué? Parece poético esta sentencia. ¿Por qué? A ver, yo le pregunto a usted, si a Branco Marinkovic no le costó ni un peso 21.000 hectáreas de su segunda propiedad, Tierras Bajas del Norte, suponiendo que él está exportando, ¿las ganancias de dónde vienen? ¿A quién le pagó él? ¿A quién le pagó? Al Estado boliviano no le pagó nada de Tierras Bajas del Norte, de 21.000 hectáreas. ¿Y quién le vigila al señor Branco si retorna con las divisas o no? Entonces, ¿quién se hace más rico en este país? ¿El señor intercultural o el señor Branco Marinkovic? ¿Cuánto compró con cuánto compró, pagándole al Estado boliviano por Laguna Corazón, el señor Branco Marinkovic? 48 bolivianos por hectárea. ¿Con cuánto él hubiera comprado en el mercado? Ahora, ¿qué está produciendo? ¿Qué está exportando? ¿Cuánto está ganando el señor Branco Marinkovic? ¿A costa de quién le está ganando? ¿A costa de su producto, de su bolsillo? No, al Estado lo desgajó casi gratuitamente. Ahora, esta no es solo una decisión del senador Marinkovic, porque hay un pleno que Las aprobó. Londras, por ejemplo, Camacho fue a desalojar las Londras. Las Londras era un predio regalado el 15 de mayo de 1989 por el presidente Paz Estenssoro, regalado, donado. Pero después se vendieron entre ellos. Ahora, ¿en qué llegó? Es decir, el Estado regala y los privados latifundistas lo venden, lo revenden a extranjeros, etc. Entonces, ¿de dónde viene la riqueza? ¿De dónde viene la fortuna de los agroindustriales? Viene del Estado. Al Estado lo desgajan gratuitamente y ahora son grandes millonarios con inversiones en el extranjero, etc. Eso es la explicación. ¿Alguien me puede decir que yo estoy siendo loco al decir esto? No, lo estoy estudiando el caso Londres y estoy viendo realmente cosas descomunales que ha pasado en el caso de Londres. Pero todos nos dicen que es el avasallador el culpable, el avasallador, el avasallador. ¿Por qué no le preguntan con cuánto compró, vendió a partir del 2010 la empresa Giusa, que son dueños los Paces Barberís, que también son co-socios el padre del señor Luis Fernando Camacho? O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una cuestión así seriamente muy, muy delicado en este país, que solo por las cámaras de las televisiones, que ellos son accionistas, los monasterios son partícipes de la empresa, de la cadena de Giusa. El padre de Camacho es ex accionista del grupo Vida Bolivia. Así es, el Oriente está así. O sea, cuando nosotros estudiamos, leemos, desgranamos todo eso, nos encontramos que son
una red de ellos solamente, coaccionistas incluso del Banco Fácil. El Banco Fácil había nacido en 1996 de cuyos jugosos ganancias de la tierra, de tierras fiscales estatales. O sea, ¿a quién pueden decir que un Condori, un Mamani, está en una corporación, en la misma otra corporación, en esta otra red, en esta? No hay. Ellos son. Eso es lo que están tratando de tapar ahora con todas estas medidas, Diego. Pablo, y claro, la pregunta sería, ¿realmente da para ser mal pensado con este proyecto de ley? ¿No es acaso algo, diríamos, bien pensado que la propiedad tenga una característica individual, así como cuando uno se compra un departamento, una casa, un lote, o si quiere empeñarlo o venderlo? Pablo. La Bolivia, el territorio boliviano, es de los bolivianos, ¿verdad? La tierra debe ser, en su gran mayoría, debe estar al servicio de la mayoría de los bolivianos. Si vamos hacia un modelo en el cual la tierra acaba siendo apropiada por una minoría empresarial muy rica, estamos yendo en contra de la esencia del Estado boliviano. Este es un tema fundamental. Por un lado, los empresarios quieren hacerse de esa tierra porque eso les da mucho dinero, la produzcan o no la produzcan. Hay un informe de un investigador, Stasi Chaplinsky, que muestra cómo los empresarios talan los bosques para valorizar más su tierra, hipotecarla y conseguir créditos que en el fondo tienen financiamiento que viene de la gestora o de las antiguas AFPs. Entonces, el tener tierra es tener un patrimonio, y un patrimonio que uno lo utiliza para obtener créditos muy suculentos. Del otro lado, perder la tierra para millones de pequeños propietarios significa un martirio, significa volver a una situación en la cual la mayoría de la población boliviana perdió sus derechos sobre la tierra. Entonces, definitivamente es fundamental que este proyecto de ley sea ampliamente discutido y socializado. No es un tema menor, es uno de los temas más medulares que hay, es el tema de la tierra, y tiene que ser discutido ampliamente por todos los sectores, y tiene que ser discutido también en cuanto al tema constitucional, porque, reitero, yo puedo tener una opinión, usted otra, pero la Constitución dice la pequeña propiedad es inembargable. No dice la pequeña propiedad es inembargable si es que uno voluntariamente no quiere convertirse en propiedad mediana. Por favor, están modificando la Constitución. Pablo, queremos agradecerle mucho. Ha sido una primera, diríamos, un primer pantallazo, una mirada a este tema que ojalá pueda ser más ampliamente debatido, socializado, como demanda Pablo Solón, de la Fundación Solón. Muchas gracias, Pablo, que tenga buen día. Muchas gracias, y muchas gracias a Wilber también. Gracias a Wilber Vilca López, sociólogo experto en resolución de conflicto de tierras. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muy agradecido contigo. Hasta otra oportunidad. Hemos hablado del proyecto de ley 157.